Bueno, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Gracias por acompañarnos hoy en este espacio. Es un espacio pensado especialmente para nuestra membresía internacional en las Américas y el Caribe. Nos reunimos aquí para dialogar, perdón, sobre los hallazgos más importantes del informe anual 2024-25 de Amnistía Internacional. En un momento crítico en donde los derechos humanos en nuestra región están siendo vulnerados, desde la represión en las protestas sociales hasta la violencia de género, discriminación y el cierre del espacio cívico. Lo que está en juego es nuestra posibilidad de vivir con dignidad e igualdad. Durante la sesión podrán ir dejando sus preguntas en la sección de Q&A, QIA. Estas serán respondidas por nuestras y nuestros panelistas en el espacio designado hacia el final del evento. Una vez más, les agradezco muchísimo por estar con nosotros el día de hoy y gracias por ser parte de este increíble movimiento y por seguir luchando desde cada rincón en las Américas para un futuro mejor. Los dejamos con Ana Picker, la directora regional para las Américas. Adelante, Ana. Gracias, Lucer. Estaba esperando la lámina y no hay un cambio de lámina, pero le hacemos así nomás. Bueno, mi nombre es Ana Piquer, soy directora para las Américas de Amnistía Internacional. Soy chilena, por lo cual corro el riesgo de hablar muy rápido. Por favor, intérpretes, enójense conmigo y me avisan si fuera el caso. Em, y lo que quería hacer es muy brevemente una primera mirada general a la situación de la región, pensando en el informe anual que lanzamos hace algunas semanas y, y también pensando en el contexto en el que estamos después de la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Em, lo primero es decir que ya durante todo el año pasado, lo que fuimos viendo es una tendencia muy fuerte al cierre del espacio cívico. Y quizá es uno de los grandes elementos que destacamos en la presentación de nuestro informe anual y como elemento de preocupación. Y algo que sabemos que en los tiempos actuales, lo, las prácticas autoritarias no es algo que ocurra de un día para otro, no es como la mirada que tal vez podíamos tener en los 70 u 80 cuando uno veía que había un golpe de Estado y luego al día siguiente se acabaron todas las libertades. En las Américas actualmente esto es algo que se da de una manera mucho más gradual y a veces mucho menos obvia de cómo lo que está ocurriendo es la instalación de prácticas autoritarias y cómo eso va cerrando espacio para quienes quieran oponerse a lo que está haciendo el gobierno, para la sociedad civil, para las organizaciones de derechos humanos o para los defensores y defensoras de derechos humanos. Y así es como en la región podemos ver una variedad muy amplia de diferentes situaciones o diferentes grados dentro de esta gradiente de prácticas autoritarias en diferentes contextos. Entonces tenemos desde ejemplos de gobiernos que hoy día son completamente cerrados, como podría ser el caso de Nicaragua o de Cuba, en que ya se instaló un gobierno con una impronta autoritaria por años en que ya prácticamente no existe una oposición o una posibilidad real de la sociedad civil de actuar ahí, y mucha de la resistencia en esos países está ocurriendo desde la diáspora. Eh, tenemos también ejemplos como bueno, no puedo dejar de mencionar a Venezuela, que es una situación en que casi que hay una crisis dentro de la crisis y dentro de la crisis, en que desde las últimas elecciones estamos viendo cómo se está empezando a atacar de manera mucho más directa y por diferentes vías a las organizaciones de la sociedad civil, con personas que hoy día están presas por motivos políticos y que hemos en algunos casos nombrado presas de conciencia.
También hemos visto en otros países la creación de legislación anti-ONG que ha regulado con diferentes excusas de transparencia o de querer tener más control sobre su financiamiento, pero que en la práctica lo que está haciendo es impedir que las organizaciones de la sociedad civil operen libremente y vulnerando el derecho de asociación. Y ahí tenemos ejemplos como Perú o como Paraguay o también Venezuela, donde distintas formas de legislación han estado haciendo esa limitación a la sociedad civil. Hemos visto represión de protestas, recientemente en Argentina, por ejemplo, con las protestas de pensionados, criminalización, que el uso abusivo de la legislación penal para perseguir a quienes están defendiendo derechos humanos. Lo hemos visto en Guatemala, lo hemos visto incluso en Canadá, que quizá eh, uno no lo esperaría, como que tiene otra imagen, pero en Canadá también se está persiguiendo criminalmente a defensores indígenas del territorio. Hemos trabajado especialmente con el pueblo Wet'suwet'en. Y, y también mencionar la estigmatización, que a veces eso se ve como algo, entre comillas, menor, pero que en definitiva va creando un contexto hostil y adverso que facilita que se produzcan después otro tipo de ataques. Y eso lo hemos visto en prácticamente toda la región, en todos los países en que nombré, en El Salvador, en Venezuela, el uso, en Argentina, el uso de la estigmatización como herramienta es algo que es muy potente y muy doloroso. Último punto en esta mirada de contexto es que también hay otras formas, si se quiere, de cierre de espacio cívico que vemos en la región y que tiene que ver con tal vez no las autoridades abiertamente persiguiendo a personas defensoras, sino más bien el hecho de que el contexto en el cual trabajan las personas defensoras es tan peligroso y es tan riesgoso que en definitiva también se está impidiendo su labor y el Estado no está cumpliendo su rol de defenderles. Eso podría ser, por ejemplo, el caso, es lo que hemos denunciado en el caso de Colombia, es lo que hemos denunciado en el caso de Ecuador, perdón, de México, y quizá el caso más extremo que podemos dar es el de Haití, donde la situación de crisis en la que se está actualmente hace que todavía hay organizaciones de la sociedad civil haciendo un trabajo impresionante en terreno en condiciones que se están volviendo cada vez más imposibles. Ahora, todo esto ocurría de antes de la llegada de Donald Trump a Estados Unidos. Y llega Donald Trump al gobierno y la verdad es que se transforma en algo como que acelera de alguna manera una serie de crisis que ya venían y principalmente por, diría, tres grandes razones. La primera es que la llegada de Donald Trump, instalando también prácticas autoritarias abiertamente dentro de su gobierno, valida prácticas autoritarias en otros países. Y no solo en las Américas, pero muy fuertemente en las Américas, en que de alguna manera crea un ambiente permisivo para que esto se haga de una manera, entre comillas, justificada. Mal justificada, pero que queda como que fuera justificada. Y quizá el ejemplo más brutal de eso es el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y de El Salvador para enviar personas venezolanas a el SECOT en El Salvador, en que no solo está, por una parte está Donald Trump validando el sistema carcelario de El Salvador, que es algo que hemos criticado por mucho tiempo, sí, y además está validando un sistema completo de negación de garantías que existe en El Salvador, como algo que está bien, que es incluso un ejemplo. Y porque él, como gobierno de Estados Unidos, también lo ve como algo deseable. Y eso es algo que es aterrador y que en definitiva va creando, como digo, este ambiente permisivo para la adopción de prácticas autoritarias. El segundo elemento es el efecto que tiene que Estados Unidos empieza a perseguir de manera abierta a personas migrantes y refugiadas, y de manera muy brutal. Y esto tiene, la principal preocupación es que ya teníamos en la región una crisis de migración y sobre todo de refugio, de personas que están buscando protección de Venezuela, de Haití, de diferentes países de Centroamérica, de donde genuinamente no tienen un país al cual puedan volver de manera segura
E históricamente, la mayor parte de las personas lo que intentaba hacer era llegar a Estados Unidos. Y muchas hacían el tránsito incluso por tierra, por Centroamérica, por México, para intentar llegar a Estados Unidos. Esto es algo que ya era crítico de antes de la llegada de Donald Trump y lo veníamos denunciando desde diferentes formas, incluyendo críticas al gobierno de Estados Unidos. Pero con la llegada de Donald Trump, en definitiva, lo que ocurre es que se van cerrando una a una todos los mecanismos para solicitar asilo o para obtener protección de otra forma, incluyendo la solicitud de asilo en frontera, que hoy día pudimos constatar que es inexistente. No hay posibilidad de pedir asilo en Estados Unidos, en la frontera de Estados Unidos con México. Entonces, eso hace que esta crisis de personas que vienen huyendo de países en crisis, quizá como decía, los ejemplos más brutales pueden ser Venezuela y Haití, pero no son los únicos ejemplos, que quedan en la más absoluta desprotección. Y por último, las decisiones del gobierno de Trump en cuanto a la ayuda internacional también afectaron muy fuertemente a organizaciones que tenían ese financiamiento y que hoy día no están pudiendo proveer de los servicios que proveían, dejando un vacío porque el Estado tampoco está cumpliendo ese rol. Un ejemplo que se me viene inmediatamente a la mente es justamente la frontera entre México y Estados Unidos, en que muchos de los albergues en México para personas migrantes estaban operados por ONG que recibían en parte financiamiento de USAID o de otras fuentes de Estados Unidos, y hoy día esas personas migrantes están quedándose sin ninguna opción. Ahora, dos últimos puntos que quiero hacer antes de cerrar. Uno es recordar que siempre estas medidas, inevitablemente este tipo de prácticas autoritarias y de afectaciones a los derechos humanos, nunca van a afectar a todas las personas por igual. Y siempre ocurre que los grupos de personas que habían estado en situaciones más vulnerables en el pasado son los más afectados cuando las cosas empeoran. Y ahí mujeres, personas LGBTIQ+, personas racializadas, personas indígenas, están en este momento, personas en situación de pobreza, son las que están hoy día sufriendo de manera más directa los efectos de esto, siendo que son las que deberían estar teniendo más protección, personas migrantes, personas refugiadas. Y el último punto que quiero mencionar es que el llamado a lo que nos apela esto hoy día no es solamente a hacer el análisis y deprimirnos colectivamente por la situación en la que estamos, sino también a empezar a pensar creativamente en formas de resistencia. Si estamos aquí como Amnistía Internacional, como personas defensoras de derechos humanos desde distintas organizaciones, desde distintos activismos, nos toca pensar cómo resistimos a esto, cómo volvemos a poner en valor los derechos humanos y cómo creamos también redes, cómo empezamos a conectarnos entre nosotras, nosotros para ir creando un colectivo de resistencia. Esta es una lucha, se nos viene una batalla que es de largo plazo y se nos viene una resistencia que no se puede hacer de manera individual y en que el empezar a tejer redes y a reinventar nuestra propia mirada de esperanza frente a este contexto para hacer una resistencia efectiva es parte de lo que nos toca hoy día y que vemos desde Amnistía Internacional como uno de eh, nuestros roles en este contexto brutal de retroceso en materia de derechos humanos. Con esto termino y paso a quien siga. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de donde nos escuchen y nos acompañen el día de hoy. Soy Joana Silano, soy la investigadora para el Caribe en la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional. Les voy a estar hablando un poco del trabajo y el informe 2024-2025 de Amnistía Internacional sobre el Caribe. Para eso también me va a acompañar en un momento posterior Camila Rodríguez, defensora de derechos humanos y coordinadora del colectivo Justicia 11J. Para comenzar, uno de los principales focos de nuestro trabajo en el 2024 fue el trabajo en Haití. Ana ya adelantaba que Haití vive una crisis múltiple de derechos humanos y una crisis impactante en materia de seguridad que ha transformado
que ha impactado la vida de las personas. El equipo de Amnistía Internacional estuvo 2 veces en visitas en Haití durante el año 2024, una de ellas para la elaboración del informe Soy una niña, ¿por qué me ha pasado esto a mí?, donde documentamos el impacto de las bandas criminales, de las bandas armadas en la infancia en Haití. Documentamos el uso de niñas y niños en labores de espionaje, labores domésticas para las bandas. Documentamos el reclutamiento forzoso de niñas y niños, sobre todo, por las bandas, y también la violencia sexual y las violaciones de las que han sido víctimas niñas por las bandas. También para el trabajo de este informe estuvimos documentando el impacto desproporcionado que estaban sufriendo los niños, la niñez que sufre alguna discapacidad en Haití a medida que las bandas han ganado territorio y han controlado partes importantes, sobre todo de la capital. Nuestra campaña Esperanza para Haití o Hope for Haiti ha aunado toda la información en una petición por la construcción, que ha sido nuestro foco en el trabajo de Haití, la construcción de un programa, de un plan que atienda de manera integral la situación de la niñez en Haití, que involucre a las autoridades de Haití, pero también a la comunidad internacional, a los diferentes países, organizaciones internacionales y también mecanismos internacionales, Naciones Unidas, para la protección de la infancia en Haití. También durante el 2024 estuvimos dando seguimiento a el despliegue de la misión de seguridad, de soporte a la seguridad, una misión internacional que fue aprobada en el año 2023 por Naciones Unidas, dada la escalada de violencia, y que en el año 2024 finalmente comenzó a desplegarse con déficits importantes en materia de soporte financiero, en capacidades de infraestructura, equipamiento, incluso en disponibilidad de personas. Está integrada mayoritariamente liderada por Kenia. Entonces, desde Amnistía Internacional estuvimos dándole seguimiento sobre todo a la implementación de mecanismos de salvaguardia en materia de derechos humanos, dado el legado y la historia que tienen las misiones internacionales previas en Haití. Por último, como comentaba también Ana, hemos desarrollado una agenda muy importante de trabajo, colaboración, intento de soporte a una sociedad civil haitiana sumamente rica en experiencia, en voluntad, en coraje, que está enfrentando de manera directa la situación de violencia, la ausencia de mecanismos de protección, la incapacidad de servicios públicos ahora mismo que existe en Haití, y que a pesar de eso están desarrollando un trabajo sumamente valioso en materia de, por ejemplo, protección de niñez, en materia de acceso a la justicia, en temas de desarrollar capacidades para identificar prácticas de corrupción, para trabajar incluso en el futuro de Haití, convencidos de que en la niñez está el futuro, y lo que no invertamos hoy en la niñez de Haití, pues estamos condenándolos a un círculo vicioso de violencia, corrupción, y, y tratar de romper ese círculo ha sido una apuesta fundamental de la sociedad civil de Haití, y hemos querido acompañarles desde Amnistía. También durante 2024, otro foco importante de nuestro trabajo, vinculado con el trabajo en Haití, ha sido el trabajo en República Dominicana. El trabajo en República Dominicana inicialmente estuvo centrado en seguir monitoreando las condiciones de discriminación y las violaciones de derechos humanos que las personas migrantes procedentes de Haití estaban sufriendo en República Dominicana, particularmente a partir de finales de 2023 y durante todo 2024, inicios de este 2025, hemos visto un incremento exponencial en prácticas políticas, leyes, reglamentos, instrucciones de las autoridades de República Dominicana para aumentar la discriminación y las distintas formas de xenofobia e estigmatización que sufren las personas migrantes procedentes de Haití en República Dominicana. Entonces hemos estado documentando lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en la frontera, documentando distintas iniciativas o protocolos implementados por el gobierno de República Dominicana, que ha permitido la expulsión colectiva de alrededor de 200.000 personas en un año hacia un país que acabamos de describir vive una crisis múltiple de
de derechos humanos. Hemos estado documentando, por ejemplo, la expulsión de mujeres embarazadas o mujeres que acaban de tener a sus bebés menos de 24 horas después de tener a sus bebés. Hemos estado documentando la deportación de niños no acompañados sin ningún tipo de protocolo y de seguimiento con las autoridades de Haití o alguna garantía de que esos niños van a ser reunificados. Hemos estado documentando el perfilamiento racial en los operativos migratorios, detenciones arbitrarias en el marco de los operativos migratorios, las condiciones de los centros de detención en República Dominicana. Muy relacionado con esto, también desde Amnistía Internacional le hemos dado seguimiento durante el pasado año a la situación de las personas dominicanas de ascendencia haitiana que están en condición de apatridia, que están sin documentación, y hemos documentado la inexistencia de esfuerzos estatales por regularizar la situación de estas personas, por implementar un plan de regularización para que puedan volver a tener sus documentos, y asociado a ello hemos visto que la discriminación, la estigmatización de la que están siendo víctimas, este discurso antimigrante, validado también por un discurso internacional de uno de sus principales aliados, que siempre ha sido Estados Unidos, pone a estas personas de ascendencia haitiana en una nueva condición de vulnerabilidad, al ser objetivos también de detenciones, revisiones, incluso de posibles deportaciones a Haití por no tener documentos. Muy asociado a esto, hemos también documentado la situación de los defensores de derechos humanos en un ambiente y un discurso de estigmatización, xenofobia, antimigración, racismo. Las personas que acompañan a las personas migrantes, colectivos LGBTIQ+, agenda de género, están siendo fuertemente estigmatizadas, han tenido restricciones importantes para el uso del espacio público, y hemos documentado la ausencia de cualquier mecanismo de protección de parte del Estado para estas personas. En el caso de Cuba, que es otro de los países que ha ocupado un lugar importante en la agenda del Caribe, pues desde Amnistía Internacional documentamos durante todo 2024 y lo que va de 2025, pues la existencia de una represión sistemática contra opositores políticos, defensores, periodistas, activistas, formas muy creativas y formas tradicionales de represión. Mantuvimos la documentación sobre detenciones arbitrarias y desaparición forzosa de opositores políticos, defensores, periodistas, activistas, algunos de nuestros presos de conciencia, como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Osorbo, Félix Navarro, Sailin Navarro, continuaron durante todo el 2024 detenidos injustamente a pesar de la petición de amnistía y el número de voces que se han unido en reclamar lo injusto de su encarcelamiento y la necesidad de la liberación inmediata e incondicional, no solamente de ellos, sino de alrededor de 1000 personas que continúan presas en Cuba por ejercer sus derechos humanos, por ejercer su libertad de expresión, su libertad de asociación o su libertad de reunión. Otro ejemplo clásico ha sido el de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, que fue detenida arbitrariamente más de 7 veces a lo largo de 2024 y que en una de las ocasiones estuvo más de 72 horas en desaparición forzada. También destacar que durante todo el año hubo represión de pequeños brotes de protesta que se mantuvieron a lo largo del tiempo que fueron reprimidos y cuyas personas, uno de los ejemplos más tristes es el caso del periodista independiente José Gabriel Barrenechea, que está preso por participar en una manifestación pacífica exigiendo servicios públicos. Se mantuvo también el acoso, el hostigamiento y las amenazas contra defensores de derechos humanos, intelectuales, artistas que fueron detenidos, amenazados con criminalización, con procesos judiciales, con delitos que las autoridades cubanas han utilizado sistemáticamente como propaganda enemiga, propaganda contra el orden constitucional vigente y desacato. También durante el año documentamos algunas sentencias por estos delitos y la negativa de beneficios penales a personas presas por razones políticas. Todo esto en un entorno de deterioro creciente del acceso a la salud, del acceso a alimentos, de condiciones de seguridad y de una crisis múltiple también de derechos humanos. Para hablar de
en una de las cosas más importantes que estuvimos documentando durante 2024, que es la situación de las personas presas por razones políticas en Cuba. Le voy a dejar el espacio a Camila Rodríguez. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a Amnistía por la oportunidad de tener este espacio para compartir sobre este tema fundamental. Las condiciones de reclusión a las que son sometidas las personas privadas de libertad por razones políticas en Cuba incluyen prácticas que no solo vulneran estándares básicos de dignidad humana, sino que buscan castigar el pensamiento disidente y desarticular cualquier forma de resistencia dentro y fuera de las cárceles. De acuerdo con el subregistro de eventos que desarrollamos desde Justicia 11J y el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, en lo que va de año han ocurrido al menos 257 incidentes que constituyen violaciones a los derechos de estas personas reclusas. A pesar de los múltiples llamados de atención de la sociedad civil y de organizaciones internacionales, entre las personas más comúnmente afectadas se encuentran adultos mayores, como el prisionero de conciencia Félix Navarro, que mencionaba Giovanna hace un momento, y otras personas como Cruz García Domínguez y 21 más, madres como la dama de blanco Aymara Nieto, Lisandra Góngora y 13 más, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, como Yuri Almenares, así como quienes padecen enfermedades crónicas o viven con alguna discapacidad física o psicosocial, que abarcan un subregistro de 91 personas. Es significativo y preocupante que el 67% de los eventos que hemos registrado solamente en estos meses del 2025, son 173, corresponden a incidentes de hostigamiento que abarcan desde amenazas, requisas, aislamiento hasta agresiones directas. Entre los más alarmantes de estos eventos se encuentran 16 eventos de golpizas y torturas físicas ejercidas directamente por oficiales del sistema penitenciario o por personas reclusas comunes incentivadas por las autoridades, tras expresiones mínimas como pudiesen ser escribir una carta de denuncia, saludar a otra persona presa por motivos políticos, portar frases antigubernamentales en el vestuario o reclamar derechos básicos. Las prácticas específicas incluyen el uso de esposas apretadas, tonfas, golpes con objetos contundentes, uso de spray en los ojos, desnudos forzados y encierro en celdas que presentan una o varias de las siguientes condiciones. Están tapiadas, infestadas de plagas, sin acceso a luz solar o cubiertas de aguas negras, lo que impide incluso sentarse o acostarse en el suelo. Estas agresiones suelen ir acompañadas de amenazas de muerte o de prolongación de condenas. En abril, por ejemplo, un manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021 fue sometido a una forma de tortura conocida como el potro, que consiste en esposar a la persona reclusa de manos y pies en una cama durante horas. Esta práctica, que es habitual en las prisiones, sobre todo en la provincia de Camagüey, incluye estiramientos forzados, exposición a agua fría, golpizas y abandono total, obligando a las personas detenidas a permanecer en sus propios desechos. Ante esto, la impunidad ha sido absoluta. Las autoridades no solo no investigan, sino que avalan las agresiones. En febrero, otro manifestante de las protestas del 11 de julio fue golpeado en presencia de mandos superiores, quienes ordenaron que fuera golpeado nuevamente si esta persona protestaba ante las golpizas que le estaban propinando. Este tipo de violencia física se acompaña sistemáticamente de torturas psicológicas que han implicado varias veces la negación deliberada de la posibilidad de acompañar a familiares moribundos o asistir a funerales, como sucedió recientemente con el periodista independiente José Gabriel Barrenechea, que mencionaba Ivana, y el artista también prisionero de conciencia Michael Castillo, respectivamente. Un patrón particularmente grave en relación con las violaciones de derechos humanos a los que son sometidos las personas privadas de libertad por razón política es la negación sistemática de atención médica como forma de castigo, de tortura. Entre enero y mayo documentamos 49 incidentes en los que personas con enfermedades crónicas o condiciones graves, como puede ser tener cáncer, úlceras sangrantes, hipertensión o trastornos psiquiátricos, no recibieron tratamiento incluso cuando su vida corría peligro. En al menos un caso, personal médico negó aplicar tratamiento a una persona de libertad alegando, y cito, que el paciente era contrarrevolucionario.
También hemos registrado en el 2025, también a lo largo de todo el 2024, traslados forzados a prisiones lejanas, amenazas a familiares, también presos, violencia excesiva, uso de informantes y aislamiento social. A ello se suman la suspensión de llamadas y visitas, la negación del acceso a artículos básicos, el decomiso de alimentos y la negativa deliberada e injustificada de otorgar beneficios penitenciarios. Solo entre enero y mayo documentamos 48 de estos incidentes. También han sido víctimas de ellos prisioneros de conciencia como Saily Navarro. Se han documentado también revocaciones arbitrarias de beneficios y otorgados, como en los casos de los opositores y ambos prisioneros de conciencia, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, así como detenciones prolongadas sin juicio o sin acceso a la defensa, como en el caso de la joven de 23 años, Zulmira Martínez, quien lleva 28 meses en prisión sin que le hayan notificado su condena. Su juicio sucedió el pasado 26 de noviembre de 2024. Al día de hoy, según nuestros registros, al menos 717 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas. De ellas, 117 enfrentan situaciones de particular vulnerabilidad. Consideramos que deben ser liberadas de inmediato, no solo porque su detención es injusta o lo exige su estado de salud o condición personal, sino porque el sistema penitenciario cubano se vuelve cada vez más hostil contra las voces disidentes. Lo hemos visto a lo largo de todos los años que llevamos de trabajo, que tal como comentaba Ana en la introducción, la situación de derechos humanos en Cuba como en la región ha ido degradando. Muchas gracias por el espacio. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Camila Ruiz Segovia y soy la encargada de campañas para Sudamérica. Cubro varios países de la región andina, incluyendo Ecuador, que es el país en el que me voy a enfocar hoy. Y bueno, comenzaré diciendo que 2024 fue un año de retrocesos en materia de derechos humanos para el país. Sin duda, uno de los sucesos que marcaron este año fue la desaparición de Ismael, Josué, Nehemías y Steven, que eran 4 menores de edad de una comunidad empobrecida al sur de Guayaquil, que fueron detenidos durante un operativo militar el 8 de diciembre y cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida y con signos de tortura en vísperas de Navidad. Con este doloroso suceso cerró un año que estuvo marcado de abusos y de opacidad en la política de seguridad del presidente Noboa, que es conocida como el Plan Fénix. Las personas ecuatorianas presentes en la audiencia seguro recordarán que en enero de 2024 el presidente declaró la existencia de un supuesto conflicto armado interno y decretó también un estado de excepción en respuesta a la violencia del crimen organizado, particularmente en la región costera. Mediante estas medidas, lo que se habilitó fue el despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública y para la gestión de las prisiones en gran parte del país. Inicialmente, estas medidas se habilitaron por 60 días, pero a lo largo del año lo que terminó pasando fue que se fueron renovando los estados de excepción, lo cual implicó que de facto los soldados estuvieran desplegados de forma permanente para tareas correspondientes a la policía. La creciente militarización de la seguridad pública ya era una preocupación para Amnistía Internacional en los años recientes, y esto es por el riesgo que este tipo de enfoque puede generar para los derechos humanos, como hemos constatado en otros países de nuestra región. De hecho, durante la administración pasada del expresidente Lasso, ya habíamos expresado nuestra preocupación por una serie de iniciativas que otorgaban mayores facultades a los militares. Lo que vimos con Noboa es que esta militarización se ha seguido agudizando y que de forma muy lamentable este año esta militarización conllevó denuncias de violaciones graves a los derechos humanos. Y quisiera enfatizar sobre el Plan Fénix que la administración de Noboa ha sido muy opaca sobre lo que realmente significa este plan y sobre si de hecho ha implicado una reducción en la violencia criminal. O sea, si todas estas medidas de hecho han sido efectivas para reducir la violencia en el país. Lo que sí ha sido muy claro para nosotros es que esta política ha conllevado una preocupante alza en denuncias de violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos de tortura y otros malos tratos.
Mediante entrevistas con funcionarios que realizamos en una visita a Quito y también mediante solicitudes de información que nos entregó la Fiscalía General del Estado, pudimos confirmar que entre enero y junio del 2024 se habían iniciado 27 investigaciones por posibles ejecuciones extrajudiciales. Esto significa un alza muy importante comparado con el 2023. En ese año solo hubo 5 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales. A la par de esta información oficial, nuestras socias de sociedad civil nos compartieron también denuncia tras denuncia sobre posibles violaciones graves. De particular preocupación han sido las denuncias sobre posibles desapariciones forzadas. Nuestro colega Billy de CDH Guayaquil, aquí presente, ya nos contará más al respecto en su participación, pero tras el caso de los 4 jóvenes de Guayaquil que ellos representan, más de 30 familias denunciaron públicamente la desaparición de sus seres queridos durante operativos militares. La mayoría ocurridos en la costa ecuatoriana en el transcurso de 2024. Las víctimas son en su mayoría hombres jóvenes de menos de 30 años, hay menores de edad y el paradero de la mayoría sigue sin conocerse. Es posible que haya más casos, pero hay mucho miedo a denunciar. Seguramente a lo largo de este año seguiremos escuchando sobre más casos. Ya en esta segunda diapositiva resalto otro tema de suma importancia para Ecuador, que es la situación de las cárceles. La situación de las cárceles en Ecuador ya ha sido grave por varios años. Las personas privadas de la libertad viven en condiciones muy poco dignas y han ocurrido numerosas masacres que continúan en la impunidad. El cambio que notamos este año es que con la entrada de los militares para la gestión de la seguridad hubo un repunte en las denuncias de tortura y otros malos tratos. CDH Guayaquil, de hecho, ha hecho una labor muy importante para documentar esto. A la par de estas denuncias de tortura, las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad continúan siendo muy precarias. En diversas ocasiones recibimos información sobre la falta de acceso a servicios básicos como agua, alimentación, medicamento. En abril, por ejemplo, emitimos una acción urgente por la falta de alimentos en los centros penitenciarios. También algo que sucedió durante los primeros 6 meses de 2024 fue que se suspendieron las visitas familiares. Esto obviamente genera muchísimo pesar para las familias de las personas privadas de la libertad. Finalmente, tras la presión local y la presión internacional, incluyendo del Comité de Tortura de la ONU, se restablecieron estas visitas familiares, pero lo que encontraron los familiares fue a sus seres queridos en situaciones muy, muy precarias. Y bueno, ya como último tema, me gustaría resaltar que la situación de personas defensoras de derechos humanos sigue siendo muy crítica en Ecuador. Las personas defensoras se enfrentan a estigmatización incluso por altos mandatarios. Como ejemplo, pues el mismo presidente Noboa llamó antipatrias a las personas que defienden a personas privadas de la libertad. Y también tuvimos un episodio durante una protesta en noviembre donde 2 de nuestros socios de una organización llamada INRED, que estaban ejerciendo labores de observación, fueron detenidas. Las personas que defienden la tierra y el territorio se enfrentan a riesgos particulares y a criminalización. Por ejemplo, en el informe incluimos el caso de las naves en la provincia de Bolívar, donde al menos 6 defensores del agua se enfrentan a procesos penales en relación a su labor de defensa. Para cerrar, diré que sin duda este ha sido un año complejo para Ecuador, pero la labor de personas defensoras ha sido fundamental para salir adelante y para dar pasos positivos en este contexto complejo. Volviendo al caso de los 4 menores de Guayaquil, gracias a la presión de las víctimas, de nuestros colegas del CDH Guayaquil, a la presión de medios y a la presión internacional, se logró que se vincule a proceso a 16 militares por su presunta participación en la desaparición forzada de estos menores. Y me parece que este es un pequeño paso, pero que debemos celebrarlo, sobre todo en una región como América Latina, donde hay tanta impunidad para las desapariciones forzadas. Y bueno, desde Amnistía Internacional vamos a seguir acompañando esta lucha por la verdad y la justicia y seguir apostando por políticas de seguridad que pongan los derechos humanos al centro y no de lado. Muchas gracias y con esto le paso la palabra a mi colega Billy.
Buenas tardes, colegas. Es un placer para mí intervenir y agradezco de forma bastante sentida a los organizadores de este panel y a Amnistía Internacional, que nos ha acompañado en la labor que desarrollamos desde Guayaquil, en el Ecuador, desde hace muchos años. Pertenezco al Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Esta es una organización de 43 años de trabajar desde Guayaquil. Esto es una ciudad-puerto en el litoral del Ecuador, y que, digamos, ha venido registrando situaciones adversas a derechos humanos, como las que ha venido reflejando los informes anuales de Amnistía, y que en esta ocasión incluye el efecto que ha tenido la declaratoria de conflicto armado interno que emitió el gobierno de Daniel Noboa a inicios del año pasado. Hay que señalar, sin duda, de que el Ecuador atraviesa una crisis de violencia sin precedentes en la historia. El primer trimestre de este año ha sido más bien el más violento de toda la historia del Ecuador. Y desde inicios del año pasado, 2024, el gobierno, como lo ha dicho muy bien Camila, decreta el conflicto armado interno, que permite que las Fuerzas Armadas de forma autónoma desarrollen operativos, digamos, generen una serie de preocupaciones en los organismos de derechos humanos. Esta acción antidelictiva de las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, no es reciente, ya había venido actuando de forma complementaria a la acción de la Policía Nacional, pero a partir del decreto de conflicto armado interno lo hace de forma autónoma, lo hace de forma libre. Y especialmente pensando en su efecto en dos ámbitos, y aquí voy a compaginar dos elementos que son señalados en el informe anual. El primero es el tema carcelario, que también Camila lo ha mencionado. Ya en el 2024 nosotros hacíamos un corte de lo ocurrido desde el 2019 hasta diciembre del 2023. Y registrábamos que el tema de violencia carcelaria dejaba a 600 personas asesinadas en contextos de masacres entre bandas, enfrentamientos entre bandas. Eso pensando en toda la ausencia estatal en el ámbito carcelario que permitió que esa hoguera, digamos, crezca de esa manera, dejando todos esos cuerpos ahí. Y con toda la afectación a las familias de las personas privadas de libertad. Pero a partir de enero del 2024 se desarrolla todo un proceso de ocupación militar del ámbito carcelario y del comunitario, de tal manera que incluso el personal de salud se vio impedido de ingresar a brindar atención médica, por ejemplo, para personas que padecen enfermedades como la tuberculosis y que fallecen. El índice de personas fallecidas por esta enfermedad tremendamente curable y tratable, más bien, es inédito igualmente. Nosotros hemos tenido que judicializar el ingreso de la organización para poder tener, digamos, constatación directa de lo que ocurre. Los organismos de derechos humanos en el Ecuador no podemos ingresar al sistema carcelario. Ni siquiera la Defensoría del Pueblo en muchos casos ha podido ingresar de forma libre y, digamos, siempre hay aviso en esto. Y para efectos de tortura entendemos lo que eso significa. Y una de las órdenes que los jueces han dado a los organismos de derechos humanos para que pudiéramos ingresar concretamente al CDH fue realizada el 8 de noviembre
y el 22 de abril, 8 de noviembre de 2024 y el 22 de abril de 2025. Y podemos constatar varias cosas. La primera tiene que ver con la tortura física, psicológica y sexual por parte de patrullas militares de, por ejemplo, personas trans. 76 personas fallecidas durante el 2024 en esto. Y la ausencia de, digamos, acceso a medicamentos y alimentos. Además, todo lo que, digamos, también la ausencia de control en relación al tratamiento de rehabilitación, los pabellones que, digamos, mantienen a personas privadas de libertad, no son a partir del delito cometido, sino a la pertenencia a bandas que mantienen el control al interior de cada pabellón. Las Fuerzas Armadas, si bien es cierto, tiene control sobre, más bien, tiene presencia, ocupa las Fuerzas Armadas, pero los patios, el pabellón sigue siendo controlado por las bandas en esto. Y la ausencia y la violencia ha seguido manteniéndose. Como decía Camila, otro de los elementos también que hemos podido comentar durante este periodo ha sido las detenciones de las personas detenidas desaparecidas. Digamos, el registro, el reporte que tenemos durante el segundo semestre del año pasado refleja 33 personas detenidas desaparecidas solamente en 3 provincias de la costa por parte de patrullas militares. Durante operaciones, digamos, aleatorias son detenidas. En el mejor de los casos, algunos han sobrevivido a estas operaciones y son dejadas tremendamente golpeadas y desnudas, como el caso de los chicos, que lastimosamente, obviamente, han fallecido. Chicos de 11 a 14 años, 4, abandonados, desnudos, en un lugar absolutamente peligroso y lleno de control criminal en esto. Y finalmente, yo quisiera señalar para terminar un fenómeno nuevo que lo estamos registrando y documentando, y es el tema del desplazamiento forzoso interno por efectos de violencia. Concretamente en Guayaquil, en una comunidad, se registró el 6 de marzo de este año un ataque que dejó a 22 personas fallecidas por un enfrentamiento entre una facción de una misma banda y que obligó a cerca de 200 familias salir huyendo para proteger sus vidas. Y esa, digamos, crisis humanitaria no es ni reconocida por el gobierno nacional ni tampoco por organismos, digamos, de protección internacional, de protección como AMUR y organismos de movilidad humana. Ayer, y esta es una primicia, finalmente, y aplaudimos de pie, un juez calificó el fenómeno de desplazamiento forzoso interno en esa comunidad y obligó a algunas autoridades a constituir un mecanismo para brindar protección. Es decir, no todo está perdido. Gracias, con eso termino. Gracias. Hola, buenos días, tardes. Soy Adeline, soy investigadora para Centroamérica y hoy vamos a hablar aquí en este espacio de Guatemala. Y me acompañan Virginia y Ramón. No sé si se quieren como presentar antes de que yo empiece a hablar de la situación del país y luego se puedan, pues eso, también puedan tomar la palabra. Virginia, ¿te quieres presentar? Aquí se lee, digamos, pero si quieres también decirnos. Ok, está bien, buenas tardes, mucho gusto a todas y todos. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Virginia La Parra, ex fiscal anticorrupción de Guatemala, presa de conciencia. Y bueno, en algunos minutos tendré la oportunidad de contarles un poco la situación actual de la Administración de Justicia respecto a los derechos humanos en Guatemala. Es un gusto para mí compartir con todas y todos ustedes. Gracias, Adeline. Ramón, ¿te quieres presentar? Claro, Adeline.
Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, a todas. Yo soy Ramón Zamora, soy antropólogo y también soy hijo del preso de conciencia y periodista José Rubén Zamora, que hoy en día sigue detenido arbitrariamente. Gracias, Adeli. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Voy a comentar un poco sobre la situación de país. Me voy a concentrar en algún aspecto en particular que tiene que ver con, bueno, la parte de la presentación, ¿no?, de Ana, que es el cierre de espacio cívico en el país y sus diferentes impactos. Y luego pues tendremos la oportunidad de poder escuchar de viva voz de Ramón y de Virginia cómo les ha ido en relación pues, a esas diferentes temáticas. ¿Será que se puede avanzar al siguiente slide, por favor? Eso. Entonces, lo que hemos documentado, denunciado, ¿no?, a través de la investigación de la campaña, lo que pudimos ver es que siguen las restricciones a la libertad de expresión y la persecución penal por motivos políticos. ¿En contra de quiénes? De jueces, de fiscales como Virginia, de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, también de líderes indígenas, la opinión política también. Em, Todas esas personas enfrentan procesos penales infundados, ¿no?, que no tienen sentido, que no deberían de siquiera de existir o de proseguir, y aún así siguen. Todas esas personas tienen en común que han denunciado la corrupción, denunciado la impunidad y participando en procesos pues para restablecer, ¿no?, el acceso a la justicia y los derechos humanos. Y ahora que está pasando en el país, eso empezó ya hace varios años atrás, pero se está agudizando, es que estas personas pues están objeto de represalias, básicamente por su trabajo, porque hay quienes en Guatemala, a los más altos niveles, en el sistema de justicia, estamos hablando de jueces, magistrados, el organismo judicial, pero también el Ministerio Público que lleva las investigaciones que responden a ciertos sectores, básicamente, que no quieren que avance la justicia, más bien, pues les conviene mejor que se mantenga la corrupción y la impunidad, ¿no? Porque de lo contrario tendrían que responder ante la justicia. Lo que hemos documentado con Amnistía, desde Amnistía, es que hay un patrón de criminalización. Todos esos casos, ahorita vamos a hablar con Virginia y con Ramón por la situación de su papá, pero todos los casos que hemos podido revisar y siguen llegando casos más de las que podemos responder, ¿no? Hoy al día, que responden a los mismos patrones, ¿no? Esas denuncias infundadas, la estigmatización que mencionaba Ana en su presentación, ¿no? Mucho en redes sociales, ante la opinión como pública, se menciona que esas personas definitivamente se quiere instalar esa narrativa de que son criminales y peligrosos, ¿no? Y que por eso tienen que estar sí o sí en la cárcel cuando es todo lo contrario. ¿Qué hemos hecho en 2024? Bueno, empezamos el año con la buena noticia de que Virginia, aquí presente, fue liberada, ¿no?, después de más de 2 años en la cárcel, y la pudimos ver presencialmente. Aquí ven la foto con Ana cuando nos vimos en Guatemala. Tuvimos reuniones al más alto nivel, incluyendo con la presidencia. Entregamos las cartas, ¿no?, de las firmas de las peticiones sobre la situación de Virginia también al Ministerio Público, ¿no?, pidiéndoles que cesen esa criminalización, que desestimen todos los casos en su contra. Y también en mayo estuvimos con ella en la apertura de otro juicio en su contra, en la que lamentablemente fue condenada y pues llevará a su situación actual que ahorita les comentará. Virginia, ¿quieres como tomar la palabra ahora? Y yo continúo luego sobre la criminalización. Está bien. No sé si se me entiende bien ahora. Creo que tenía un problema de audio ahí. ¿Me entiendes bien, Adeline? ¿Sí? ¿Me escuchas bien? Sí, sí se te oye bien, Virginia.
Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas. Yo me encuentro aquí para hablarles de una realidad que realmente no puede ser ignorada, de un contexto que hemos vivido, que seguimos viviendo en Guatemala, donde los derechos humanos y el debido proceso son pisoteados, donde el derecho penal se utiliza como una herramienta de represión y donde las voces disidentes y quienes luchan por la justicia serán sometidos a persecución, tortura y encarcelamiento. Me gustaría comenzar mencionando algunos de los casos más emblemáticos, como lo son el del connotado periodista José Rubén Zamora, el exfiscal Estuardo Campo, el abogado Eduardo Masaya y los representantes de 48 cantones Luis Pacheco y Héctor Chaclán. ¿Por qué no mencionarlo también el caso de mi abogada Claudia González y el mío, que me tocó vivir 2 años en prisión, perseguida por hechos meramente políticos, con objeto de reprimir la investigación que se llevaba a cabo en contra de hechos de corrupción? Los antes mencionados, excepto Claudia González y mi persona, que ahora estamos libres, ellos se encuentran aún bajo un sistema y un aparato de justicia como una maquinaria de control político y represión. Estas personas no son criminales, son defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, abogados, exfiscales que están encarcelados, al igual que lo estuvo Claudia, al igual que lo estuve yo, bajo cargos que son prefabricados, que no tienen pruebas, que no respetan el debido proceso y que no tienen el mínimo respeto de las garantías de un juicio justo. Este mismo patrón se repite con cada uno de nosotros y la persecución, tal y como la he vivido, yo la he distinguido en varias facetas. Inician con una persecución mediática, una persecución un familiar con incluso ataques personales, misóginos, y esto incluye pues no solamente a mujeres, a hombres también, o sea, la persona, la humanidad de las personas no es respetada, sino que es atacada por todo lo que se hace, por todo lo que se dice y por lo que no se dice también. Posteriormente pasan para los que trabajan dentro de la administración de justicia, pasan a persecución administrativa. Si eso no les funciona, entonces van a la persecución penal. Y en la persecución penal es que vienen las mayores amenazas a la vida, a la integridad y al respeto de todos los derechos humanos dentro de un contexto de un proceso que debía ser debidamente respetuoso de los derechos humanos. Ahí no existe eso. Para todas las personas que son perseguidas políticas, el respeto a los derechos humanos estaría despierto, donde tú te despiertas un día, estás preso y nada de lo que conoces, nada de lo que has estudiado, nada de lo que has puesto en práctica, nada de lo que ha sido tu realidad en pro de la lucha por la justicia, por procurar que las instituciones de gobierno y las instituciones de justicia funcionen, nada funciona. Es una total y absoluta pesadilla. Es la pesadilla que hoy sufren las personas que he mencionado y que están bajo ese arbitrario estado de indefensión en el que nos ponen a las personas que somos reprimidas al punto de estar presas sin un debido proceso y sin una oportunidad de una defensa técnica ni material que pueda hacer ver y causar un eco de justicia en los administradores de justicia. Simple y sencillamente no quieren escuchar, tú eres culpable desde el momento en que te aprenden. Es así como te tratan. En ese contexto, entonces, pues es lo que yo quiero hacer es un llamado en este espacio a todos, a la comunidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil y a todas las personas que luchan por la justicia, a no permitir que casos como los que se siguen sucediendo en Guatemala, pues sigan avanzando, sigan reprimiendo las vidas que hoy tienen en sus manos y sigan afectando
más vidas de personas que por ningún motivo son criminales, sino son defensores de derechos humanos en distintos ámbitos. Recordemos que los derechos humanos tienen muchos y distintos ámbitos y cada uno de nosotros pues, se ha ido tomando, hemos elegido, pues nos ha tocado liderar y que desde mi punto de vista, lo digo, hemos estado orgullosos de hacerlo, de informar para el caso de José Rubén Zamora, de litigar y luchar por una buena administración del Colegio de Abogados y Notarios, como lo hacía Eduardo Masaya, de adelantar investigaciones en contra de la corrupción, como es Estuardo Campo, de pelear por la democracia, por el respeto al voto popular, de respeto por el derecho a manifestarse, el respeto eh, por el derecho a ejercer una profesión de derecho de defensa, como ha sido el caso de Claudia González, y en mi caso, exfiscal contra la impunidad, que también era el tema de investigar hechos de corrupción por élites incrustadas dentro de la administración del Estado, en todos los poderes del Estado. Es así que algunos hemos eh, logrado obtener libertad, por eso final que, pues, aunque esté libre y viva, como siempre lo he dicho, no puedo regresar a mi país, nos obligan a la condición de exilio y en este sentido no soy solamente yo, son, pues, contabilizando entre distintas profesiones que hemos sido perseguidas, somos más de 100 personas que estamos en el exilio en distintos países. Entonces es una afrenta donde realmente tus derechos y todo tu proyecto de vida se ve disminuido. Yo agradezco este espacio y bueno, concluir diciendo que el respeto a los derechos humanos, la persecución política, el uso del derecho penal como herramienta de represión y de obligación a silencio nos sigue afectando y pues no se ve cuándo vaya a parar, aunque tenemos un gobierno afín que lucha por el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, entidades y como el organismo judicial, como el Ministerio Público, están totalmente cooptadas. Entonces uno solicita, hacer requerimientos absurdos sin pruebas y el otro pues le da apariencia de legalidad. Entonces el círculo está completo ahí porque pues basado en la independencia de poderes, es una herramienta que debería de bien utilizarse para la justicia, la democracia, el respeto a los derechos humanos, pero en el caso de Guatemala parece ser una herramienta que lo que hace es encubrir actos y hechos que personalmente creo que reúne las condiciones de actos de lesa humanidad. Nos han segregado, nos han desaparecido de nuestro entorno y bueno, es lamentable lo que hemos debido padecer. Hemos logrado sobrevivir hasta aquí, tanto los eh, compañeros y muy queridos hermanos de Guatemala que están presos, que siguen vivos hasta el día de hoy, pero no sabemos cuándo van a recuperar su libertad. Y los que estamos fuera, es muy probable que no podamos volver en mucho tiempo, dada esa continuidad, porque es una continuidad que se hace cuando las personas han salido, de seguir con esa persecución. Y con esto termino. Eh, Guatemala es un maravilloso país con gente buena, con gente llena del conocimiento y la gallardía para luchar por su país. Pero la represión que ha venido en contra de todos nosotros con la cooptación de la Administración de Justicia ha llegado muy lejos al punto de segregar a una eh, población de, de personas que lo único que mucho es y luchar el resto de derechos de todas y todos. Gracias. Gracias Virginia. La verdad, celebramos mucho tu libertad. Celebramos también pues tu valentía, tu resistencia, ¿no?
Y ha sido como un gusto para nosotras, pues eso, poder coincidir contigo presencialmente y virtualmente en más de una ocasión y seguir siendo también pues la voz, ¿no? De quienes resisten y denuncian, ¿no? Las violaciones a derechos humanos en Guatemala. ¿Se puede pasar al siguiente slide, por favor? Sobre el mismo tema, ¿no? De la criminalización, precisamente, Virginia empezó como a mencionar algunas, ¿no? De esas violaciones que hemos encontrado. Estamos hablando de detenciones arbitrarias. De hecho, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas se ha pronunciado en varias ocasiones, en el caso de Virginia, en el caso de José Rubén Zamora también, justo hace un año, ¿no? En esos casos no hay posibilidad, ¿no? De que las personas acusadas sin fundamento cuenten con un juicio justo, más bien es un sinfín, ¿no? De ilegalidades, de retrasos, todo esto con el objetivo de, pues, de que la persona como se desespere, ¿no? Se quiebre, acepte los cargos, se reconozca como culpable, ¿no? Todo para servir esa narrativa. ¿De dónde vienen muchos, dónde está la responsabilidad? Está, ya lo mencionaba, en las manos del Ministerio Público y también de los jueces y juezas en esos casos de criminalización. Lamentablemente, pues hemos podido comprobar, ¿no? Como que no hay esa independencia judicial necesaria para garantizar en general en un sistema funcional los derechos humanos, sino que se usa el sistema de justicia para castigar y hostigar a las personas defensoras, fiscales, periodistas, líderes indígenas, etcétera. Y ante la falta de juicio justo, como lo mencionaba Virginia, eh, pues muchas personas comprometidas, aquí tenemos a varias, con su país, han tenido que salir al exilio para proteger sus derechos, para proteger a sus familias cuando pueden, se han ido con ellas, porque no hay posibilidad en Guatemala que se les haga justicia. Y en tanto no haya cambio a esos niveles, a nivel de las instituciones, más bien siguen pasando detenciones, siguen habiendo detenciones y nuevos procesos cada día y en las redes sociales esas amenazas continuas de que se va a detener a más personas por haber defendido los derechos humanos, por haber ejercido como periodistas, por haber ocupado cargos en el sistema de justicia que reconoció la corrupción y la impunidad. Entonces, bueno, otro caso que hemos acompañado el año pasado y que seguimos acompañando es el caso del periodista José Rubén Zamora, que fue detenido en julio de 2022 y luego como por más de 2 años. eh, Afortunadamente fue liberado, pero fue demasiado corto, fueron apenas unos meses. Y la foto que pueden ver ahí es cuando tuvimos una llamada con varios activistas de Amnistía Internacional en diferentes secciones, oficinas de país. Y pues eso, anhelamos como esa sonrisa y verlo en libertad. Como no puede estar acá, quien va a tomar la palabra en este momento es Ramón, su hijo. Muchas gracias, Ramón, por estar acá. Gracias, Adeline. Bueno, mi nombre es Ramón Zamora, como me presentaron al principio. Hoy voy a hablarles brevemente del caso de mi papá, el periodista José Rubén Zamora. Mi papá lleva más de 1000 días secuestrado por una célula criminal enquistada dentro del estado de Guatemala. El pasado 7 de mayo de 2024, en Naciones Unidas, como ya lo adelantaba Adeline, concluyó que su detención es arbitraria. También estableció que ha sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, considerado tortura, y que creo que eso también está pasado con todas las demás personas que han sido detenidas arbitrariamente en el país. Eh, Muy honrado de compartir aquí espacio con Virginia, que también sé que también sufrió cosas muy feas mientras que la detuvieron. Pasa con Estuardo Campo, pasa con los líderes de los 48 cantones, Luis Pacheco y Chaclán. Y estas últimas semanas hemos visto también acciones que se han tomado en contra de Eduardo Masaya y otras personas que siguen detenidas en el país y que siguen haciéndole frente a esta dictadura judicial que estamos viviendo en el país. A pesar de todo esto, pues como decía Adeline, mi papá sigue en la cárcel. El Ministerio Público, el sistema judicial guatemalteco, está capturado por redes criminales
enquistadas en el Estado y han convertido la justicia en un instrumento de venganza que están utilizando contra todas las personas que han luchado contra la corrupción y por violaciones de derechos humanos en el país. Y en el caso de mi papá, el periodista, ha pasado casi 30 años denunciando la corrupción en el país y su detención arbitraria es consecuencia directa de su trabajo como periodista. Se le ha negado el debido proceso, no ha sido condenado y cumple con todos los requisitos de ley para poder defenderse en libertad. Y sin embargo, pues lo mantienen encerrado y cumpliendo una pena anticipada por un proceso espurio por un delito que no cometió. Las altas cortes, aliadas con grupos antidemocráticos, han dejado de vencer plazos legales sin emitir resoluciones algunas. Y esto es lo que Adeline pues, decía, que es un patrón que se repite con todos los casos de personas que han sido detenidas arbitrariamente en el país. A pesar de todo esto, pues mi papá mantiene su ánimo, valores y principios firmes. Sabe que su lucha va más allá de su caso. Representa a muchas otras personas perseguidas por ejercer su derecho a informar, de disentir, a exigir a un país más justo. En mi caso personal, pues tuve que exiliarme el 24 de abril del 2023. La fiscalía inició una investigación en mi contra por el simple hecho de haber trabajado en el medio que fundó mi papá, el periódico. Un medio que hasta su cierre forzado en el 2023 fue un bastión de periodismo independiente en Guatemala. Y hoy pues estoy muy agradecido por el espacio que Amnistía Internacional me dan aquí para alzar mi voz, porque el silencio es cómplice, porque ningún periodista debería estar preso por hacer su trabajo y porque ningún hijo debería tener que ver a su padre envejecer tras las rejas por decir la verdad. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a Adeline y muchas gracias a todas y todos los que están aquí escuchando esto hoy. Muchas gracias, Ramón. Con eso nosotras cerramos el apartado sobre Guatemala y recuerden que tenemos una petición para pedir la libertad de José Rubén Zamora, que tal vez luego podemos poner en el chat. Gracias. Ahora veo que seguimos con la parte de Colombia. Así que me presento rápidamente. Yo soy Camilo Vargas, el encargado de campañas de Colombia, que junto con Alejandro, que lo ven ahí en la foto, conformamos el equipo Colombia. Y también dejo a Astrid para que se presente, por favor. Hola, muy buenas tardes para todas y para todos. Un saludo fraterno desde Colombia. Mi nombre es Astrid Torres y soy la coordinadora del programa Somos Defensores. Gracias, Astrid. El programa que es una de las organizaciones aliadas de Amnistía Internacional en Colombia. Amnistía no tiene una presencia física con una oficina en Colombia, pero sí está presente a través de muchas organizaciones aliadas. Una de ellas, el programa Somos Defensores. Sobre la situación actual en Colombia y partiendo de los hallazgos del informe anual para Colombia que presentamos recientemente en Bogotá, podemos señalar dos cosas principales. Una es que Colombia, que es un país que está marcado en su historia y en su situación de derechos humanos por el conflicto armado que ha experimentado a lo largo de muchos años y que en un momento se pensó que se había cerrado con el acuerdo de paz de 2016, como veíamos el año pasado, y no es algo solo del año pasado, sino de los últimos años, es un país que sigue sufriendo graves afectaciones a los derechos humanos en un contexto que sigue muy marcado por las dinámicas del conflicto armado. Hay intentos de diálogos de paz con distintos grupos armados que siguen existiendo o que han surgido recientemente en algunos territorios del país, en otros hay ofensivas militares y policiales, y tanto en contextos de paz como en contextos de guerra hay un grave descuido a la situación de derechos humanos. Y eso coincide con otra grave crisis, que es la crisis de impunidad. Muchas de las violaciones a los derechos humanos que se han cometido y que se siguen cometiendo en este contexto de conflicto armado, a pesar de que han sido documentadas y denunciadas por organizaciones sociales y por las víctimas,
no tienen la justicia, no viven la celeridad de la justicia que se quisiera. Y además hay también una crisis de impunidad por crímenes que han sido cometidos no recientemente, sino también históricamente por parte de la fuerza pública, tanto de la policía como de miembros de las fuerzas militares. Entonces, en este ambiente de crisis de impunidad, más una crisis de violaciones que persisten en los derechos humanos, pues hay un contexto muy complejo en cuanto a la situación actual de Colombia. Entrando en materia sobre los temas que trabaja específicamente Amnistía Internacional en Colombia, quisiera mencionar uno de ellos, que es el derecho a la protesta y los casos de abuso de la fuerza que ha documentado Amnistía Internacional, sobre todo casos que se presentaron en los paros nacionales que ocurrieron en el 2019, el 2020 y el 2021, que fueron 3 años muy marcados por masivas protestas, eh, respondidas en muchos casos por la fuerza pública, en particular por la policía, con un uso desmedido de la violencia, que incluso derivó en casos de violencia letal. Ahí en la presentación, a toda la izquierda, ustedes ven un graffiti de Dylan Cruz, un joven manifestante que murió porque recibió el disparo directo de una lata de gas lacrimógeno en la nuca. Y fue algo que marcó las protestas del 2019. Al lado ustedes ven una foto de, pues, un dibujo de Javier Ordóñez, una persona que fue retenida por la policía en 2020 porque estaba contraviniendo la cuarentena impuesta por el COVID-19, pero por estar haciendo esto fue víctima de maltrato policial y murió maltratado en una estación de policía, lo que desató masivas protestas en ese año. Y más a la derecha, ustedes pueden ver, de hecho, activistas de Amnistía Internacional que fueron víctimas también de exceso en el uso de la fuerza. Ahí ustedes pueden ver como vestido en la bandera de Colombia al Gio, un rapero que nos acompañó en la canción Pum Cayó, que lanzó Amnistía el año pasado, que la pueden ustedes buscar en YouTube, que hace memoria sobre las víctimas del estallido social que se vivió casi exactamente hace 4 años en la ciudad de Cali. Y abajo está Lady Cadena, una activista bogotana que también perdió un ojo al igual que Gio y que una centena de manifestantes en las protestas de 2021. Entonces, frente a esta seguidilla de casos de abuso de la fuerza en los que en ese momento el gobierno no abrió canales de diálogo, sino que desató una respuesta represiva de las protestas, que causó todos estos casos muy documentados de abuso de la fuerza. Amnistía Internacional ha hecho eco de la sociedad civil colombiana para pedir una reforma policial integral. Existe una mesa por la reforma policial en Colombia que reúne a muchísimas organizaciones de la sociedad civil, y desde esta mesa se hizo desde 2022-2023 un llamado a una reforma policial integral que garantizara que no se van a repetir este tipo de abusos en el marco de protestas. Aún todavía a finales del 2024, la Mesa por la Reforma Policial presentó el informe que ustedes ven arriba a la derecha, el análisis de implementación de la reforma policial en Colombia del año pasado, pues hasta el año pasado, donde se resaltan avances. Hay apertura para el diálogo con el gobierno, con el Ministerio de Defensa, del cual sigue dependiendo la Policía Nacional, que emitió un nuevo decreto sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, que tiene en cuenta muchos de los aportes de la Mesa por la Reforma Policial, no todos ellos, y aún hoy pues es un tema de diálogo, la reglamentación del uso de armas menos letales y en general del uso de la fuerza en el marco de protestas. Quisiéramos que esa reforma policial avanzara más rápido, quisiéramos que no hubiera impunidad en todos estos casos. Por ejemplo, Lady Cadena, que está allí representada, es una activista que no solo fue víctima de violencia policial, sino que se tuvo que ir al exilio porque fue amenazada después de denunciar la violencia de la que fue víctima. Eso pasa con muchas de las víctimas de violencia policial, y es inaceptable que una persona víctima de violencia del Estado, además de todo, sea amenazada en el marco de sus denuncias, intentando hacer justicia en su caso. Así que hemos pedido que la reforma avance más rápidamente y que no haya impunidad para que de verdad se brinden las garantías de no repetición,
en el marco de protestas. Así que este es uno de los grandes temas que trabaja Amnistía Internacional en Colombia. Un segundo gran tema que trabaja el equipo Colombia de Amnistía es el de los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Esto hace parte de una campaña regional, de hecho, que se lanzó en Ciudad de México el 30 de agosto del año pasado, que se llama Buscar sin Miedo. Y es una campaña por los derechos de las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. La desaparición forzada en sí misma es uno de los dramas que a nivel regional, que desde Canadá hasta el Cono Sur, afectan a casi todos los países del continente. Y es un tema sobre el que hace falta hablar mucho y trabajar mucho, pero además de las víctimas de desaparición forzada, hemos querido poner el foco en las mujeres buscadoras de víctimas de desaparición forzada. Hablamos de las mujeres porque suelen ser la mayoría de las personas que buscan, aunque también hay hombres, en su mayoría son mujeres. Y ponemos el énfasis en las mujeres buscadoras, no solo por el hecho de que por los roles que tradicionalmente muchas de ellas han tenido como cuidadoras, terminan extendiendo su rol de cuidadoras a la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, mientras además se tienen que echar al hombro, sostener a sus familias y empezar unas gestiones que son bastante revictimizantes y bastante estresantes ante las entidades públicas para buscar el paradero de sus seres queridos. Pero no solo pasa todo eso, sino que además siguen siendo víctimas de violencia. Se replica sobre ellas la víctima que sufrieron las personas desaparecidas y por ser mujeres tienen una especial vulnerabilidad a sufrir violencias basadas en el género. Así que por eso iniciamos esta campaña. Lanzamos 2 informes el año pasado, uno a nivel regional que se llama Buscar sin Miedo, que ven ahí a toda la derecha de la pantalla, sobre los estándares internacionales que los estados de las Américas deberían reconocer para garantizar los derechos de las mujeres buscadoras, como la obligación que tienen todos los estados de buscar ellos mismos a las personas desaparecidas, pero también la obligación de permitir a las mujeres buscadoras participar de esas búsquedas y sobre todo la obligación de protegerlas, tanto en su integridad como en el conjunto de sus derechos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales. Y en diciembre lanzamos un segundo informe, que es el que ven ahí junto, llamado Transformar los dolores en derechos, que narra la historia de las mujeres buscadoras en Colombia. Documenta casos de mujeres buscadoras en Colombia, como el de la Fundación Nidia Erika Bautista, que es una de muchas organizaciones sociales de mujeres buscadoras en Colombia, que solidariamente se asocian entre muchas mujeres buscadoras para buscar justicia, para buscar a sus seres queridos. Y uno de sus más importantes logros fue que el Congreso aprobara el año pasado una ley que reconoce la labor y los derechos de las mujeres buscadoras, una ley que es muy pionera a nivel mundial, de hecho, en este tema. Así que es algo que documentamos y que mencionamos como una de las buenas noticias del año pasado, pues en el marco de lo que implica hablar de la situación de derechos humanos, ¿no? Y para hablar de otro de los grandes temas que desde hace muchos años trabaja Amnistía Internacional en Colombia, que es la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y sobre todo la protección de las personas defensoras, pues le doy la palabra a Astrid del programa Somos Defensores. Bueno, nuevamente, pues agradecer el espacio, Amnistía, por la invitación. Como lo dice Camilo, nosotros desde el programa Somos Defensores hacemos seguimiento a la situación de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Y una de nuestras, digamos, líneas de trabajo es la documentación de agresiones. El programa no solo documenta los asesinatos de las personas defensoras, líderes y lideresas, sino alrededor de otro tipo de agresiones, más o menos 13 tipos de agresiones en total en el país. Recientemente, en abril, difundimos el informe 2024 sobre la situación de personas defensoras en Colombia y lo denominamos Sin Protección. Y quisiera simplemente tener 3 primicias para compartir con ustedes en esta tarde sobre la situación de personas defensoras. Primero, en Colombia el derecho a defender derechos no está garantizado, pese a que tenemos un gobierno progresista que admitió cuando entró
al gobierno Gustavo Petro de que en Colombia las personas defensoras sufríamos persecución. Dos, pese a que, digamos, las cifras han disminuido 2023 y 2024, la reducción de las cifras de agresiones contra personas defensoras no pasa de un 9% en la totalidad de las agresiones. Entonces, nosotros lo que hemos dicho en este informe es que esta reducción no es significativa y no evidencia un cambio estructural para las personas que defienden derechos en Colombia. Y esto tiene que ver, obviamente, con que el Estado en su conjunto, no solo el gobierno de Gustavo Petro, sino el Estado, todas las demás instituciones, siguen sin responder de manera integral a los riesgos que presentan las personas defensoras de derechos humanos en Colombia. Uno, por la fuerte presencia de actores armados ilegales, paramilitares, grupos posacuerdo que emergieron después de la firma del acuerdo de paz, la guerrilla del ELN, bandas criminales, actores criminales, alianzas criminales, la fuerza pública, pero también actores privados como las empresas que los contextos territoriales también agreden a las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas que se dedican a la defensa de la tierra y el territorio. Colombia, así como lo ha dicho Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones internacionales que hacen seguimiento, es un país donde defender derechos te puede costar la vida. Y eso parece una frase de cajón, parece una frase repetitiva, pero cuando lo revisamos en Colombia, la situación es que las personas defensoras de derechos humanos saben que eso les puede pasar. Y pese a ese riesgo y pese a poder perder su vida, aquí las personas defensoras, líderes y lideresas siguen resistiendo y siguen avanzando en la lucha por construir un país distinto, por defender la tierra, el territorio, por defender la naturaleza, por construir paz. En ese sentido, nosotros quisimos destacar eso en el informe justamente de 2024, donde pudimos documentar 727 agresiones contra 655 personas defensoras de derechos humanos. De ellas, 515 fueron agresiones contra hombres, 195 contra mujeres defensoras, líderes y lideresas, y 17 contra líderes y lideresas pertenecientes a la población diversa, es decir, a la población LGBTIQ+. Para nosotros, digamos, los liderazgos, en virtud del seguimiento que hicimos, los liderazgos más afectados continúan siendo el indígena, el comunal y el comunitario, que son los liderazgos de base, los liderazgos que menos protección tienen, menos visibilización tienen y menos reconocimiento del Estado colombiano tienen. Y le sigue finalmente los liderazgos campesinos y de víctimas como los primeros 5 liderazgos que más padecen las agresiones en nuestro país. Seguidamente tenemos dentro de los tipos de agresiones en Colombia, al igual que digamos en el contexto de América Latina generalizado, las amenazas son el principal tipo de agresión que sufren las personas defensoras, con 404 casos. Los asesinatos en Colombia registramos durante solo un año 157 casos de asesinatos contra personas defensoras, mientras que en otros territorios, ¿cierto?, pueden ser menos. En América Latina, nosotros señalamos que independientemente de la cifra, 157 o 3 o 4, el asesinato es sumamente grave porque el impacto sobre el tejido social es brutal. ¿Sí? Es digamos, una forma de resquebrajar y de querer acabar con las luchas políticas. En los asesinatos, bueno, los atentados fueron 62 atentados que si se hubiesen materializado esos atentados, estaríamos hablando de 209 líderes y lideresas asesinados en Colombia. El desplazamiento forzado sigue siendo crítico con 44 casos y secuestros 24 casos, y el de secuestros creció un 200% para el año 2024. Es decir, que las personas defensoras no solamente están frente al tema de desapariciones forzadas, 17 casos, sino también frente al secuestro, y muchos de los secuestros terminaron en asesinatos contra personas defensoras. Fueron las comunidades, los liderazgos indígenas, el comunal, el comunitario y el campesino los que más casos reportan. Nuestros territorios en Colombia, digamos, donde más se concentraron las agresiones fueron aquellos donde hay, digamos, mucha presencia de actores armados ilegales, pero también donde hay contextos empresariales. Caso Cauca,
Valle del Cauca, Antioquia, norte del Santander, solo por mencionar algunos. Nosotros no queremos quitar la variable en ningún caso de que todo aquí sea solo por el conflicto armado, por los actores armados ilegales. Aquí también hay una responsabilidad del Estado colombiano y de las empresas. En ese sentido, por lo menos de los 727 casos de agresiones que documentamos, son los paramilitares, los grupos posacuerdo, el ELN y los autores individuales los principales responsables de estas agresiones en los contextos pues, de los actores desconocidos. Cierro señalando solamente que para nosotros como programa Somos Defensores, hemos señalado de cara al gobierno nacional que esta situación de las personas defensoras de derechos humanos y el permanente riesgo es algo que afecta a la democracia. Es algo que no permite construir una democracia sólida y una democracia transformadora. En ese sentido, nosotros hemos aunado esfuerzos básicamente para seguir exigiendo una solución negociada al conflicto colombiano. Reconocemos que el gobierno ha tenido muchísima voluntad, pero los actores armados ilegales no. Dos, necesitamos que las autoridades a nivel local, pero también nacional, se articulen y puedan responder a los documentos que se elaboran desde la Defensoría del Pueblo, que es Ministerio Público, donde se alertan de los riesgos que tienen las personas defensoras. Y finalmente, señalamos también en nuestro informe la necesidad de que hayan políticas públicas articuladas, tanto en lo nacional como en lo territorial, y entre ellos estamos exigiendo el cambio de modelo de protección en Colombia. Y esto lo digo aquí, tomándome unos segundos de más, y es porque Colombia se vende a nivel de América Latina como el país que tiene el mejor modelo de protección. Compañeras y compañeros, eso es un error. Si no, no estaríamos contabilizando 157 asesinatos de personas defensoras en un año. El modelo de protección en Colombia no funciona y por eso estamos exigiendo ese cambio de modelo de protección y también que haya justicia para frente a los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Solamente tenemos 179 sentencias de alrededor de 1.333 casos en menos de 20 años en Colombia. Es decir, la impunidad sigue siendo un factor estructural en la repetición y en el ciclo de la violencia contra quienes defendemos derechos. No obstante, pues señalaba que en Colombia las personas defensoras, líderes y lideresas seguimos soñando por la construcción de un país distinto donde pensar y donde hacer defensa de derechos no nos cueste la vida. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los colegas que me antecedieron. Mi nombre es Irene Cuellar y soy la investigadora para El Salvador y Nicaragua. En esta presentación me voy a ceñir a narrar un poco el contexto de El Salvador durante 2024 y 2025 y donde como Amnistía hemos estado poniendo el foco. Bueno, en El Salvador, básicamente el relato oficial, desde que asumió el gobierno de Nayib Bukele y que se ha mantenido durante el último año y principios de es que solo se habla de paz y de seguridad, pero detrás de esa fachada se esconde una de las peores crisis de derechos humanos que afronta el país en las últimas décadas. Entre 2024 y 2025, el régimen de excepción se ha consolidado como una estrategia permanente de represión. Entonces se cierra el espacio cívico y se criminaliza a quienes alzan la voz en defensa de la dignidad humana. Desde Amnistía Internacional hemos estado dando seguimiento al régimen de excepción desde que se instauró en marzo de 2022. Básicamente hemos documentado detenciones arbitrarias masivas. A la fecha hay más de 85,000 personas detenidas de forma arbitraria y que guardan prisión y que no han sido juzgadas por ningún delito, algunas ya por más de 3 años. También hemos documentado violaciones sistemáticas al debido proceso y una crisis carcelaria sin precedentes, que ya ha cobrado la vida de más de
300 personas, ya rondamos las 400. No quisiera ahondar demasiado en el tema del régimen de excepción, solamente invitarlo a leer nuestros informes y nuestros comunicados que constantemente estamos publicando y en donde hacemos una actualización de esta política de Estado que básicamente es una política de represión. Quisiera nada más hacer hincapié en una de las ideas que Ana mencionó al inicio y es cómo este modelo punitivo se está exportando. Y ha sido el riesgo que hemos estado señalando desde el inicio que se empezó, que el gobierno de El Salvador inició con su implementación. Vimos cómo políticos de diferentes países, Ecuador, Perú, Honduras, tomaban ese discurso represivo que genera rápidamente réditos electorales, pero que tiene un costo en materia de derechos humanos inmesurable. En El Salvador ya se han cumplido más de 3 años de esta política, a pesar que el gobierno se ufana de que El Salvador se ha convertido en el país más seguro de la región, sigue mes a mes renovando el régimen de excepción, con todo lo que eso conlleva. Es sin duda una herramienta además de control social que abona al siguiente elemento que hemos estado dando seguimiento durante 2024 y 2025, que es básicamente el cierre del espacio cívico y la criminalización de personas. Yo dejaría a la persona que hemos invitado en esta ocasión para que acompañe nuestra presentación en relación a El Salvador, que es directora de una de las más importantes organizaciones de defensa de derechos humanos en El Salvador. Surge con el régimen de excepción, con el genuino interés de hacerle frente a un Estado autoritario y acompañar a las víctimas de este régimen, y ahora está siendo básicamente criminalizada por esta labor de defensa de derechos humanos. Sin más, les dejo con Ivania Cruz, directora de UNIDEC. Gracias, Irene. Un saludo a todas y todos. Para mí es un honor agradecer a Amnistía por haberme invitado y hacer partícipe de una situación, obviamente, en la cual se está criminalizando en El Salvador la labor de las y los defensores de derechos humanos. Pero esto viene, digamos, en un contexto donde hay un retroceso de la democracia, de la institucionalidad del país, donde existe una concentración de poder, una reelección de Nayib Bukele, el cual es completamente inconstitucional, y se consolida una dictadura. En medio de esa situación, no hay un auxilio, ninguna institución del Estado donde las personas se pueden refugiar en el sentido de su protección a los derechos humanos. Yo soy parte, como decía Irene, de una organización que es la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios del Salvador, UNIDEP. Nace en el año 2019 en la defensa de las comunidades en amenaza de desalojo. Posteriormente, en marzo del 2022, con el régimen de excepción, obviamente comenzamos a atender 100 casos del régimen, de los cuales solo hemos podido liberar a 19 personas, 15 hombres y 3 mujeres, y hemos venido documentando las graves violaciones de tortura y corrupción dentro de centros penales. En ese contexto, liberamos a Fidel Zavala, quien estuvo 13 meses detenido y fue testigo, también víctima de torturas y corrupción en 2 centros penales de El Salvador. Porque el SECOT únicamente han sido trasladados los pandilleros que estos ya mantenían una pena de años y que no es donde están las verdaderas muertes ni tampoco los detenidos del régimen de excepción. Es importante mencionar que el régimen de excepción también es producto de una
tregua entre pandillas y que varios medios periodísticos lo han documentado, del pacto de Bukele con pandilleros, en el cual también ha liberado a más de 10 pandilleros de la Mara Salvatrucha. Si bien es cierto, esta política en el cual se vende un discurso populista de que la seguridad es a costa o a riesgo de sacrificar los derechos humanos. Es que Bukele ha venido a querer implementar un modelo que otros pueblos quieren replicar sin conocer realmente la situación que nosotros estamos viviendo en el país. Después de varios meses, Fidel Zavala fue un ícono en el país a nivel nacional e internacional porque fue la primera persona que denunció al director general de centros penales, Osiris Luna, donde él, no de forma anónima, sino de forma formal, utilizando los mecanismos legales, denuncia precisamente muchas de las características de tortura o era la persona encargada dentro del centro penal de anotar los nombres de los que salían en bolsas negras. En El Salvador, estar detenido es un secuestro de parte del Estado, no hay visita familiar, no hay visitas profesionales, no hay atención médica. Obviamente es un centro de confinamiento, pero también de torturas en los cuales hay ciertas organizaciones que han documentado 500 muertes, pero nosotros decimos esto puede llegar a ser mucho más. En esta criminalización han venido deteniendo a líderes comunitarios, personas que están obviamente en la defensa de la tierra y que existen intereses no solamente de una agenda política de Bukele, sino también aliados a intereses económicos con grandes empresarios para realizar proyectos turísticos, proyectos habitacionales, etcétera, etcétera. Eso nos lleva a ciertos casos emblemáticos que son tres, puntualizando. Uno, comienzan con la criminalización de ciertas organizaciones por no estar inscritas en la parte administrativa dentro de los ministerios, en los cuales obviamente están gobernados por Bukele y les impide darles la credencial. En esto pretenden criminalizar la organización a la cual yo pertenezco como una asociación ilícita o agrupaciones ilícitas. Fidel Zavala lo detienen el 26 de febrero, recapturado nuevamente dentro de una defensa de una de nuestras comunidades en atención. Mi persona, junto al licenciado Rudy Joya, vocero también de UNIDED y abogados de la representación que le dábamos, nos encontrábamos fuera del país en España cuando se da esta captura y también los allanamientos en nuestra oficina y en mi vivienda. En ese contexto, capturan también a más de 24 líderes de la comunidad de la cual precisamente han fabricado el caso contra UNIDED, denominado como La Floresta, y es un proceso que estamos enfrentando. Actualmente yo tengo orden de captura por agrupaciones ilícitas, el licenciado Joya también, nos obligan al exilio forzado, esto recientemente, como les repito, en febrero de este año, y el 5 de mayo incluso el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado ha pretendido mandar un oficio al Interpol para alerta roja en contra del licenciado Rudy y mi persona. Esto es solamente el inicio de lo que se avecina. En este mes de mayo han capturado por otra comunidad, una de las fotografías está ahí, precisamente ha creado Bukele ilegalmente la policía militar, donde ha sediado ahora la cooperativa El Bosque, en el cual han sido detenidos un abogado y defensor de derechos humanos, Alejandro Enríquez, y un líder de la comunidad y también pastor de una iglesia, José Ángel. Y recientemente, en esta semana, Ruth López, que es directora de la Unidad de Anticorrupción de Cristo Sal, de una ONG bien reconocida también en Centroamérica, ha sido detenida supuestamente por el delito de peculado. Ella ha sido reconocida en la BBC de Londres como una de las 100 mujeres más influyentes por su labor en la defensa de los derechos humanos, pero también una persona que ha liderado las denuncias por corrupción de funcionarios de Nayib Bukele. Esto ha venido obviamente a consolidar esta criminalización a un alto nivel, como lo acabo de decir, y un patrón que ya no va a haber marcha atrás. Al parecer, Bukele también, dentro del goce de su imagen de popularidad, ha venido cayendo y ahora está utilizando la violencia con tal de concentrar ese poder, que el 1 de junio precisamente viene el tema de un año más del régimen de Bukele,
Y también el día de ayer que se aprobó la ley de agentes extranjeros que pretende criminalizar y también restringir todo el apoyo a ONGs dentro del país, pero también criminalizar en el sentido que están prohibiendo cualquier tipo de protesta de espacios cívicos, utilizando cualquier tipo de cartel o que las ONGs impulsen dentro de unas protestas de cualquier denuncia. Por lo tanto, vemos una similitud, obviamente, en todas estas actuaciones, todo desde el mes de febrero, marzo, abril y mayo, en el cual en poco tiempo han hecho un ataque sistemático a las organizaciones, a los abogados, a las y los defensores de derechos humanos, el cual nosotros estamos denunciando. Son más de 85,000 capturas, pero de esto siempre hemos hablado nosotros que aproximadamente el 30% son personas en detención arbitraria y ahora en un contexto más fuerte con la defensa de los derechos humanos en El Salvador. En el caso de mi persona, yo desde el año 2021 vengo también en esta defensa, fui vocero de presos políticos, tuve un hermano preso político también en El Salvador y toda mi familia se encuentra exiliada y la defensa dentro de El Salvador es cuando va a llegar nuestro turno, ¿no? Eso es algo con lo que se enfrenta ahora muchas organizaciones que estamos en calidad de resistencia, algunas en el exilio y otras precisamente en El Salvador. En honor al tiempo, me sujeto para precisamente dar este pequeño resumen de lo que está sucediendo en mi país. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a las y los anteriores panelistas. Mi nombre es Iván Martínez y soy encargado de campañas en el área de justicia climática. Bueno, en la situación actual de justicia climática, al igual que la situación en derechos humanos en general, es una situación bastante preocupante. El año 2024 fue el año más cálido desde que se tienen registros, y esto es debido a que no se están atendiendo las causas de raíz del cambio climático. Y muchos de ustedes se preguntarán por qué es que Amnistía Internacional trabaja el tema de cambio climático si normalmente se ve desde una perspectiva ambiental. Y es justamente porque el cambio climático afecta los derechos humanos de muchas formas, ¿no? Afecta el derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a básicamente todo, porque sin planeta pues no hay derechos humanos. Desafortunadamente, el año 2024 también fue marcado por una acción colectiva de todos los estados para realmente abordar este tema y eliminar gradualmente los combustibles fósiles, que son la principal fuente de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. También ha habido una acción en apoyar y proteger a las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente, que son quienes están al frente de la primera línea de defensa de la naturaleza, incluyendo pues en la primera línea de lucha contra el cambio climático. En el 2024 vimos sucesos bastante graves como incendios en toda la cuenca amazónica, principalmente en Bolivia y Brasil, donde estos incendios pues fueron agravados por la industria de monocultivos. Sin embargo, pues es una situación que también ha sido causada por las sequías que se han acrecentado gracias al cambio climático. También, desafortunadamente, nos encontramos el año pasado con inundaciones bastante graves en Río Grande do Sul, en Brasil, donde casi 200 personas perdieron la vida y donde muchísimas familias perdieron sus casas y actualmente están como desplazadas internamente. En este sentido, tuvimos algunas buenas noticias, afortunadamente, como reubicación de algunas comunidades desplazadas por el clima. Una de ellas es la comunidad de El Bosque, en México, que incluía a más de 200 personas y que perdieron todo gracias al aumento del nivel del mar. En 2024 fueron afortunadamente reubicados después de un proceso bastante tortuoso junto con las autoridades. Y bueno, aún quedan varios retos para esta comunidad, pero es un ejemplo de cómo el cambio climático ya es una realidad en nuestra región y cómo este está siendo agravado por la inacción de las autoridades.
Bueno, desde Amnistía Internacional, uno de los principales casos en justicia climática que estamos respaldando junto con las organizaciones que participan en él es el caso de Guerreras por la Amazonía. Son unas 9 niñas a las cuales ya se añadieron otras niñas de nacionalidades indígenas que demandaron al Estado ecuatoriano por la presencia de los mecheros petroleros en sus territorios. Los mecheros petroleros son, como pueden ver en esa fotografía, son estos artefactos utilizados para extraer petróleo, donde se quema gas y básicamente esto conlleva la contaminación del aire, del agua y también una contribución enorme a la crisis climática, pues estos mecheros emiten metano, un gas que calienta la atmósfera mucho más que el CO2. Estas guerreras por la Amazonía, como ellas se nombran, desde antes, todas sus familias, comunidades han estado luchando para que el gobierno elimine los mecheros. Ganaron esta sentencia judicial en 2021, sin embargo, no se ha cumplido. En este sentido, el Estado ecuatoriano tiene una deuda con estas guerreras y con la Unión de Afectados por Texaco, el colectivo legal que las representa, para eliminar todos los mecheros y brindar reparaciones a las comunidades afectadas, pues estos artefactos también están relacionados con violaciones al derecho a la salud, con casos de cáncer y situaciones bastante graves y difíciles que tienen que afrontar estas comunidades que están en primera línea de defensa contra los combustibles fósiles y por tanto contra la crisis climática. Afortunadamente, la campaña de Guerreras por la Amazonía está teniendo bastante eco a nivel internacional. Grupos como Aterciopelados han apoyado la campaña instando a que más personas se sumen a la petición. Y mañana vamos a publicar en la página de Amnistía un producto que se hizo en conjunto con las guerreras, que es un cómic llamado Guerreras por la Amazonía contra los monstruos de fuego. Lo van a poder encontrar en la página de Amnistía Internacional y es un producto bastante especial, pues demuestra su historia de una forma muy amigable con las niñeces y con las juventudes que son quienes realmente están enfrentando la crisis climática. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este espacio haya sido útil para comprender mejor los desafíos que enfrenta nuestra región y el rol crucial que juegan realmente pues ustedes, nuestra membresía internacional en la defensa de los derechos humanos. El informe anual no es solo una radiografía de las injusticias, sino también una invitación a actuar, a alzar la voz y a seguir construyendo una red más fuerte, más conectada y más comprometida con la justicia. Seguiremos en contacto con más espacios como este, con nuevas oportunidades para sumar nuestras fuerzas, pero esto es un hasta pronto. Gracias por ser parte de este movimiento y nos vemos en 2026.